La Constitución Política de Panamá data del año 1972 y fue aprobada bajo el régimen militar. De allí en adelante ha sufrido 4 reformas. La primera en el año 1978, la segunda en el año 1983, una tercera en el año 1994 y la última en el 2004. Hoy nuevamente surge la coyuntura para caminar hacia una nueva Constitución o al menos aprobar reformas. Es el gran tema, es el debate nacional y hoy reunimos al Cuco para hablar sobre el tema, el debate hacia una nueva Constitución. Bienvenidos a Tú Decides. Bueno, y les decía que hemos reunido para el Tú Decides al Cuco, Ciudadanos Unidos por la Constituyente. ¿Pero qué nombre? Porque dicen ellos ser muy temidos. El grupo está integrado por profesionales de diversos sectores. Hoy contamos con la presencia de Luis Adames. Él es abogado y profesor universitario. Va a estar aquí exponiendo cuáles son esos temas puntuales que deben ser cambiados en una nueva Constitución. También nos acompaña en esta ocasión José Alberto Álvarez. Él es expresidente del Colegio Nacional de Abogados, expresidente también de la Federación Interamericana de Abogados y representante legal del temido Cuco. Y también está con nosotros el profesor Miguel Antonio Bernal, ciudadano, profesor universitario de 5ª categoría. Me ha puesto usted aquí, me explica eso más adelante. Quiero saberlo, pero bueno, es uno de los actores pues más mediáticos del momento, sobre todo relacionado a el tema de la constituyente, de la temida constituyente. Con nosotros también estará más adelante Indira Polo. Ella es abogada y se va a unir al final de este importante panel a hablar sobre el debate hacia una nueva Constitución. Bienvenidos entonces a Tú Decides hoy con este importante tema. Quiero empezar con usted, don José Alberto Toto Álvarez. Le hemos visto participando activamente de esta iniciativa y creo que es importante, para poner el tema en contexto, separar la diferencia entre una constituyente, que es lo que aclama el Cuco, versus lo que se está haciendo actualmente, que es una nueva reforma a la Constitución. Antes de entrar a ese punto, Guadalupe, yo quisiera hacer un poquito de historia. En el año 90, después de la larga noche esa que parió la Constitución del año 72, hicimos el 4º Congreso Nacional de Abogados y en una de sus comisiones se aprobó que los abogados deberíamos abogar por una constituyente para hacer una nueva Constitución. El partido en gobierno en esa época, la Democracia Cristiana, hoy Partido Popular, postuló hacia reformas constitucionales y el pueblo dijo no. El presidente Endara iba a llamar a la constituyente, pero como siempre merodean al lado de los círculos de poder, impidieron esa iniciativa del presidente Endara. Entonces, desde esa época, nosotros con ese mandato abogadil propugnamos por una Asamblea Nacional Constituyente como el único método democrático y participativo para darle al país, con la participación de todos los ciudadanos, de una nueva Constitución. Por ello, de manera ferviente, vigorosa, enérgica, nos oponemos a los que quieren hacer un nuevo parche de esos 4 que tú mencionaste y que el doctor Arnulfo Faria en los años 40 llamaba remiendos. Es decir, que por eso él hizo una nueva Constitución en los años 40, porque él no quería remiendos, pero los alumnos en el Partido Panameñista han propugnado algunos por parche. Entonces hay una gran diferencia entre emparchar la Constitución, que se hace a través de los diputados, que muchos de ellos ni siquiera saben por qué están allí, y una nueva Constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente por personas que sí quieren estar allí para hacer Constitución. Ok, recapitulando entonces, una constituyente aboga por una nueva Constitución, totalmente nueva, y una reforma no es más que cambiar algunos aspectos de la ya existente, para que entonces la audiencia parta teniendo claro este concepto. Así es, una constituyente es el producto de la voluntad del pueblo.
parches constitucionales o remiendos es producto de la voluntad de los intereses de ese momento que quieren reformar para beneficiarse aún más de una constitución que ya no aguanta un parche más. Le doy la palabra a usted, profesor Miguel Antonio Bernal, ciudadano y profesor universitario, para que nos explique, porque hay una confusión en el ambiente. Siempre se ha hablado de esto, constituyente paralela, constituyente originaria. ¿Por qué no quieren dividirlo de esta forma? El artículo 314, ¿qué es lo que establece? Sí, muchas gracias. En la doctrina y en la teoría y en la historia de la constituyente a nivel mundial, no existe la figura paralela. Esa es una creación muy sui generis de los partidos políticos en Panamá que la introdujeron en el 2004 para que no hubiese constituyente. Entonces se inventaron esta figura de paralela, queriendo vender a la ciudadanía la idea de que la constituyente es una figura geométrica y la constituyente es un medio para crear constitución, que es lo que ellos no quieren. Y por eso, cuando usted lee el 314, ve que todo lo que ahí se dice es contrario a lo que es una constituyente. Una constituyente no es para reformar, es para hacer una nueva constitución. A una constituyente no se le pueden poner cortapisas, y mucho menos ponerla en manos del Tribunal Electoral. Bien, teniendo claro entonces este aspecto, le pregunto a usted, profesor Luis Adames, ¿cuál es el procedimiento para poder poner en marcha una constituyente? Porque mucha gente o el ciudadano común probablemente no lo conoce o no lo entiende. ¿Qué es lo que hay que hacer para activar una constituyente? Bueno, básicamente tenemos un dilema, porque hay una concepción contemplada en el artículo 314 que nos habla de una constituyente paralela que sería elegida a nivel de los ciudadanos panameños para integrar una asamblea de 60 constituyentes, y esa asamblea, que va a ser regulada en su régimen electoral por el Tribunal Electoral, tendría la facultad de aprobar una, entre comillas, nueva constitución, pero con limitaciones fundamentales. No se puede afectar los cargos electos o designados por tiempo, y no podría tener efectos retroactivos. En fin, hay limitaciones importantes a la potestad constituyente, y la constituyente, que es la única que existe, que es la auténtica, la originaria, la completa, la que permite, ¿no?, por voluntad popular, transformar todas las estructuras del Estado sin ningún tipo de limitaciones como la que se contempla actualmente en la Constitución actual. Mejor entonces el enfoque. ¿Qué están haciendo ahora para hacer realidad estas propuestas que tienen? ¿Están recogiendo firmas? ¿Deben presentarlas a qué lugar o ante qué institución? ¿Cuántas deben ser? ¿Cómo es ese procedimiento? Claro, nosotros como ciudadanos a favor de la constituyente estamos cumpliendo con la norma constitucional que nos obliga a recabar el 20% del padrón electoral, cifra que es una cantidad inconmensurable de 565.000 ciudadanos. Eso fue ideado prácticamente para que nadie lo logre, pero estamos tratando de cumplir eso para que efectivamente podamos, dentro de las reglas del juego, convocar esa asamblea constituyente, sabiendo que la voluntad ciudadana al final es la que va a prevalecer cuando se elija esa asamblea constituyente. Es el pueblo elegido, el que representa a la ciudadanía, el que va a tener la decisión sobre el alcance y contenido de esas reformas constitucionales, cambios constitucionales. Profesor Bernal, usted tiene ardua experiencia recogiendo firmas, lo ha hecho en su experiencia ahora cuando quiso aspirar por la libre postulación. ¿Cuánto tiempo le dan en este procedimiento? ¿Cuál es su vaticinio al respecto? ¿Y cuántas firmas llevan? ¿Usted tiene ya un estimado de cuánto? Los que hicieron el 314, como lo decía, lo hicieron con la pretensión de que no se pueda dar ni la participación ciudadana ni la constituyente, y por eso pusieron 20%, que son 565.470 firmas, y un lapso de 6 meses para recogerlas en unos libracos de la época cavernícola que han sido ideados por los magistrados del Tribunal Electoral, que son los enemigos número 1 de la constituyente en nuestro país. Entonces nosotros hemos utilizado, como bien lo dijo el profesor Adames, el 314 como una manera de poder acercarnos a la ciudadanía, explicarle lo que es una constituyente, sumarlo a la constituyente, aún a sabiendas de que el Tribunal Electoral, que se dedica a decapitar firmas, y lo digo con
suficiente conocimiento de causa, pero nosotros debemos ver cómo hacemos para que la gente se asocie, se identifique y haga de la constituyente su razón de ser ciudadano, es decir, participación. El Tribunal Electoral jamás va a aceptar una constituyente así se le lleven 3 millones de firmas. ¿Usted tiene hoy un estimado de cuántas llevan de Nosotros llevamos más de 200.000 firmas, pero Ay, no se las vamos a dar al Tribunal Electoral para que las borren, las acaben, las decapiten. Nosotros ¿Hay temor en ese sentido de que esto ocurra? Definitivamente, nada más usted tiene que ver la forma del libro para que usted se dé cuenta la maldad in situ que ahí existe. Le he dejado esta para usted, don Toto Álvarez, Mesa de la Concertación Nacional para el Desarrollo. ¿Qué opinión le merece? 10 años estuvo prácticamente no activa, hoy retoma para una reforma constitucional, porque es que es como, no quiero decir que es antagónico, pero definitivamente hay dos grupos, uno es el cuco y otro es la mesa. ¿Qué nos tiene que decir? Mire, cuando en la última fase que dirigía el Colegio Nacional de Abogados, ni siquiera quise nombrar representante, que el colegio tiene uno de los 23 asientos de la Concertación Nacional, porque ese es un organismo que no llena las expectativas ciudadanas. Hasta ahora ellos mismos se han dado cuenta que existen y han echado mano de este tema de la Constitución para lograr escenarios y hacer propuestas puntuales en beneficio de ellos mismos. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno habla tiene que basarse en algo. Pretenden elevar a rango constitucional la concertación. ¿Usted cree que eso es una propuesta que beneficia al pueblo? No, entonces el mecanismo que ha explicado el profesor Adames de recoger firmas y que Miguel Antonio habló de que llevamos más de 200.000, no es otra cosa que estar en contacto con la gente para explicarle qué es una constitución y qué es un proceso constituyente. En este ir y venir por todo el país, haciendo exposiciones, presentando charlas, presentando lo que nosotros consideramos que es lo mejor para el pueblo, le estamos diciendo al pueblo, es necesario que se haga una nueva constitución. Ya en eso estamos haciendo patria, ya en eso estamos en el proceso constituyente, que es lo que nos niegan en ese 314, que es un artículo nini, porque es ni puedes hacer esto, ni puedes hacer lo otro, ni puedes hacer aquello, ni te metas en esto, ni en aquello. Hay una cuestión que a mí como ciudadana me preocupa, yo estoy seguro que muchos en casa la compartirán, y es que cuando abrimos esta coyuntura que se cambie la Constitución, la razón de ser como país mismo, me parece que hay un lapsus de incertidumbre en medio de una situación económica que es difícil como país, y que un nuevo gobierno que acaba de empezar, que bueno, no ha empezado, que de hecho está electo, quiere cambiar o quiere empezar. ¿Qué pasa si triunfa una iniciativa de constituyente con un gobierno que acaban de elegir? ¿Qué va a pasar con Laurentino Cortizo y su gobierno, profesor Adames? Bueno, es fundamental tener claro que si se trata de una asamblea constituyente con poderes totales, deberían renovarse. O sea, nuevas elecciones. Todas las autoridades electas y designadas a través de una convocatoria a un nuevo proceso electoral. Eso sería el efecto más trascendental, quizá, ¿no? Pero no es eso sumir al país en un... Es que una de las cosas, y quizás yo pensé que usted iba por allí, porque los detractores del proceso constituyente dicen que esto va a traer caos, desasosiego. Lo tengo que preguntar. La economía se para, mire. Y como yo sé que esta es una de las cosas que vamos a entrar en el debate, yo recientemente participé en un debate y me puse a estudiar en todos los países de Latinoamérica y en España, y en ninguno de ellos que han tenido proceso constituyente ha habido ni caos, ni ha habido muerte, nada. Es más, la economía ha salido fortalecida. Ellos lo que venden es miedo. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que van a tocar el título del canal, pero es que hay que tocar el título del canal. ¿Y sabe por qué? Porque la misma prohibición que hay para ser magistrado de la Corte Suprema, que no pueden salir ni de la Asamblea ni del Ejecutivo, debiera existir para ser miembro de la Junta Directiva. ¿Usted no cree que esa no sería una propuesta válida?
y nos hubiésemos evitado esto de la demanda de inconstitucionalidad del señor González y que la señora vicepresidenta haya tenido que renunciar. Esa prohibición la necesitamos a nivel del título constitucional. Y yo prometo que nos vamos a adentrar en los temas puntuales que voy a tratar, pero quiero darle la palabra al doctor Bernal, que lo veo ahí muy sonriente cuando dije que qué va a pasar con la economía en ese momento en el que se debate una constituyente, cómo queda el país, y también le quiero preguntar, ¿qué cree usted que piensa Laurentino Cortizo del cuco? Bueno, ya Laurentino Cortizo dijo que él se identifica con lo que haga la concertación, y él fue a visitarlo y se reunió con ellos y les pidió que escucharan la misma emisora y dijo que se iba a llevar las reformas a su gabinete para llevarlas a la Asamblea. O sea que él no está con una constituyente. Nosotros le mandamos una carta hace 12 días pidiéndole una reunión como presidente electo para explicarle por qué y para qué una constituyente, y no nos ha contestado. Ahora que usted decía y señalaban que hay miedo, los que tienen miedo a una constituyente son los que no creen en la participación ciudadana, los que no quieren que los ciudadanos se expresen, los que quieren mantener esa desigualdad social tan dañina que hay en este país, los que quieren seguir haciéndole daño al pueblo panameño, y por eso se han amarrado a la concertación para mantener sus intereses. Y si usted lee los artículos, por ejemplo, de un Samuel Luis Galindo, de una Anet Planel, todos identificados con el status quo, mantener una situación contra el pueblo panameño, porque no quieren democracia, porque democracia para ellos es mantenerse ellos gobernando y gobernando sin que el pueblo panameño pueda decir ni pío, porque en la concertación no hay nadie que esté representando ni a los sectores populares, ni a las clases medias, ni a los profesionales. Ahí no está la federación profesional, ahí no están los sectores populares, y los que están ahí se representan a ellos mismos, la clase empresarial, los partidos políticos y el gobierno. Esos son los que están en la concertación, que se reúnen, aprueban sus reformas y después nos dicen queremos que nos eleven a rango constitucional, como dijo Toto. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Poner un artículo 2 que diga que los órganos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, actúan en armónica colaboración entre sí y con la concertación. Igualito que decía el artículo 2 de los militares cuando decían que había que actuar en colaboración con la fuerza pública. Eso es lo que ellos están proponiendo. Bueno, señores, hemos cumplido abriendo el espacio entonces al cuco, por supuesto ya claras con las diferencias entre una constituyente, que es lo que promueven, y reformas a la Constitución. Vamos a irnos al cambio para publicidad, pero a la vuelta y en los bloques restantes vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que se debe cambiar hacia una nueva Constitución en cuanto al órgano legislativo, ejecutivo, judicial y en el sistema electoral también? Volvemos con esto y más, no se vaya. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Gracias por seguir con nosotros en Tú Decides. Sin más, entramos de inmediato en materia. ¿Qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? Vamos entonces con pregunta del público. Me llama mucho la atención lo que habla el profesor Bernal sobre el tener que involucrar a las personas para las firmas, para recoger las firmas y cómo hay que vender este proceso de la constituyente. Pero yo siento que un tema muy importante es que para muchas personas y probablemente para muchos jóvenes, pues no saben qué es la Constitución, no saben para qué sirve y dicen, eso es cosa de nosotros los abogados, o sea, los abogados tienen que saber eso, yo no tengo que saber eso. Entonces sería bueno como saber por qué la Constitución es importante y más allá de eso, entonces, ¿por qué sería bueno una constituyente o cómo beneficia la constituyente? Profesor Bernal. La Constitución es importante porque es el contrato social que hacen los gobernados entre sí y con los gobernantes. Ninguna sociedad puede existir sin una Constitución y menos en estos tiempos. Y para que una Constitución sea realmente una Constitución, tiene que contar con la participación de todos. No se puede hacer una Constitución para los empresarios o para los trabajadores exclusivamente. La Constitución tiene que ser hecha para todos, por todos y con todos. Entonces, la constituyente es el mecanismo más pacífico, más democrático, más participativo, para que el resultado de esa participación sea algo que sea sentido y vivido por todos, para que sea respetado por todos y no como ocurre ahora. Tenemos una constitución que fue impuesta por los militares, para los militares, con los militares, que decidieron después de la invasión los partidos políticos quedarse con ella, pero ellos la violan, no la respetan y han hecho todo lo posible para que el pueblo panameño
no conozca sus derechos, no conozca sus responsabilidades, y por eso hay esa situación anómala de que Panamá es el país de América Latina donde la gente menos ideas tiene cuáles son sus derechos, y de ahí vienen toda una serie de abusos que perpetran a diario, sobre todo contra los jóvenes en este país, porque son las víctimas ahora mismo de la no enseñanza, de la no educación, de la no instrucción en materia cívica, como lo es la Constitución. Profesor Bernal, precisamente para hacer un poquito de docencia antes de pasar al público, cada país ha de tener la suya o algo similar. Usted planteaba que en una inducción que hizo sobre constituyente, que por ejemplo en el caso de España, tras la caída del régimen franquista, muchos sectores o todos los sectores representativos se reunieron a crear un documento parangonable, una constitución que es lo que rige España. Efectivamente, porque en aquel entonces ellos decidieron que había que salvar España. Y todas las fuerzas políticas y sociales se sentaron y concluyeron lo que se conoció como el Pacto de la Moncloa. Y a partir de ahí hicieron una constituyente, que es la constitución que todos los españoles aceptaron, donde hubo concesiones de parte de todos los sectores para poder tener un documento único, querido y respetado por todos. Aquí en Panamá el problema que tenemos, y que se ha agravado con la actuación de los señores de la Concertación, es que hay una actitud egocentrista, codiciosa y avara, de querer hacer solo para ellos, con ellos y sin el resto de los panameños. Yo creo que es importante que los panameños lo tengan clara. La Constitución toca la forma de vida más mínima, más simple del ser humano, es la razón de ser como país, le tiene que importar definitivamente. Vamos entonces con más del público. Hola, ¿qué tal? Ana Gabriela Guzmán Sopalda. El auge que ha tomado esta polémica de que Panamá se convierta en un estado completamente laico ha causado pues mucho revuelo. Mi pregunta es, ¿se tomará en cuenta las diversas religiones, las diversas creencias aquí en el país? Bueno, yo creo que uno de los principios fundamentales de todo Estado social democrático de derecho es la libertad de culto y la no discriminación. Todos cabemos en la Constitución y todos cabemos en la democracia. Por supuesto que necesitamos una democracia inclusiva, una democracia participativa, donde no se discrimine o se privilegie a ninguna creencia o convicción por encima de otras. Es un debate que en su momento va a tener que hacer la ciudadanía. ¿Qué tipo de Estado queremos construir? ¿Qué tipo de igualdad queremos generalizar entre todas las convicciones y todas las corrientes que integran este Estado tan pluricultural, tan variado, ¿verdad? Entonces, uno de los debates y una de las asignaturas pendientes de esa constituyente va a ser definitivamente decidir qué tipo de igualdad y qué tipo de libertad de creencia vamos a tener entre todos para regularnos de manera equitativa. Aunque, profesor, para mi criterio hay temas que priman más y que son más importantes, como pasar, por ejemplo, a un sistema semipresidencialista. Pero, por ejemplo, los católicos, cuando tocas ese aspecto, dicen, eso implica que vamos a perder la libertad de acogernos en un Viernes Santo, o que se guarde, por ejemplo, algunas personas que no cristianas no compartan que el viernes haya ley seca, por ejemplo. ¿Se perderían esos derechos de respetar la moral cristiana, por ejemplo? Bueno, yo creo que un debate profundo del tema habría que reconocer hasta cierto punto las tradiciones, parte de nuestra cultura, ¿verdad? Parte de nuestra historia es la influencia de la moral cristiana en la mayoría de los panameños. Así que eso sería también un tema de debate. Yo sería partidario de mantener las tradiciones y las costumbres que hacen parte de nuestra cultura. Vamos entonces con pregunta del público. Buenas, Ana Patricia Cornejo, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre la unión del sexo de la misma pareja? No fue intencional, pero me gusta que usted le responda, porque la religión, la política y la sexualidad siempre es polémico abordarlo. Y sobre todo porque yo presido un partido en formación que tiene 3 principios fundamentales. Y uno de los principios es luchar por la familia, luchar por la Constitución y con todo contra la corrupción. Dios, el Supremo Creador, que en unas religiones recibe un nombre y en otras otro, para la procreación, para la existencia de la raza humana, se necesita de un hombre y una mujer.
la base de toda sociedad, de un Estado, es la familia. Por eso, en lo personal, yo abogo porque ese artículo de la Constitución se mantenga y que la familia solo sea constituida por un matrimonio de un hombre con una mujer. Yo no estoy para nada a favor de las uniones entre personas del mismo sexo. Yo soy claro en eso. Profesor Bernal, ¿pero esta es la opinión del Cuco o es una opinión personal expresada por usted? Y quiero saber la del No, pero Cuco. yo, antes de que le den, porque es que al final de cuentas, una constituyente es que van muchos, van ellos, van otros, va alguien que está a favor de eso. Y es en ese seno de esa discusión donde saldrá una opinión que por mayoría de votos será la que va a prevalecer. Sí, efectivamente, fíjese, una cosa que hay que aclarar, porque se ha querido tergiversar un poco lo que es una constituyente y lo que es el Movimiento de Ciudadanos Unidos por la Constituyente. Casualmente, nosotros queremos una constituyente porque la constituyente es la que va a permitir la diversidad de opiniones para que sean la mayoría de la participación ciudadana la que decida sin exclusión, porque una constituyente no puede ser excluyente. Es decir, así como no puede una constituyente excluir religiones de ninguna naturaleza, sino invitarlas a todas a que participen, de igual manera, en temas como estos, tiene que darse un debate. Aquí en el 45, cuando hubo la constituyente, el tema de que si se debía jurar invocando el nombre de Dios cuando se tomaba posesión el presidente duró una semana en la Asamblea Constituyente y las discusiones fueron profundas. Eso es lo que va a enriquecer el que la ciudadanía toda pueda tener un criterio propio, cualquiera que sea su posición y que tiene que ser respetada. Creo que entonces hay que pasarle la responsabilidad al pueblo a través de un referéndum, es el único que la tiene. Es el punto final. ¿Vamos con más del público? Hola, buenas noches. Mi nombre es Marelicia Conde, soy estudiante también de Derecho. Mi pregunta es si pudiera la constituyente pues perjudicar a Nito Cortizo, ¿realmente es el momento adecuado para poder realizar la constituyente? Perjudicar a Nito. Sí, yo le he entendido claro el contexto. ¿Qué va a pasar con un gobierno que acaba de ser electo? Es que la preocupación de la constituyente no es la suerte de un individuo, no es la suerte suya o mía o de ninguno de los que está aquí. Ni de un gobierno. ¿Perdón? Ni de un gobierno. Ni de un gobierno. Una constituyente siempre van a decir que no es el momento. Los adversarios de la constituyente van a tener mil excusas para no convocarla. Pero la constituyente es algo permanente y latente porque la constituyente es el poder que tenemos todos de crear constitución y que decidimos cuándo ejercerlo. La constituyente es también un acuerdo político. Si aquí se decide por parte de la población que tiene que haber una constituyente, es a la constituyente la que le toca determinar qué va a pasar o qué no va a pasar con el actual gobierno o con el gobierno que viene o con el gobierno que venga. Cuando se convocó la constitución, la constituyente del 45, la convocó Ricardo Adolfo de la Guardia y lo primero que hizo la constituyente cuando llegó, porque así era la situación política, fue decirle al presidente de aquel entonces, que era un golpista, que había llegado producto de un golpe, decirle, se va para su casa y nosotros vamos a poner un presidente. Lo que pasa es que no podemos poner, como se dice, la carreta delante de los bueyes. Primero, tenemos que llegar a que la población conozca y adhiera a la necesidad de una constituyente. Después, las cosas van a venir como han pasado en más de 57 países en los últimos 15 años que han hecho su constituyente. No ha habido trauma, no ha habido caos. Al contrario, todos los países que han hecho constituyente, las cosas han mejorado. Bolivia fue el último país en América Latina. Antes de la constituyente, los indígenas bolivianos caminaban mirando al piso. Hoy, con la constituyente, caminan con la frente en alto porque han recuperado su dignidad. ¿Venezuela respecto a la constituyente? Bueno, Venezuela, Chávez se arropó en la constituyente, pero la constituyente la puso fue el pueblo venezolano. Y hoy, los que están con Maduro y los que no están con Maduro, todos tienen la misma constituyente en el bolsillo y todos las invocan. Pensé que lo iba a agarrar por ahí, pero lo resolvió bien. Vamos entonces con más preguntas del público. Sí, me gustaría hacer otra pregunta en base a lo que dice el profesor Adames. El artículo 19 de la Constitución establece, claro, no habrá fueros, privilegios, discriminación en distintos aspectos. Siento que, personalmente que eso es algo que no se respeta en ningún sentido, ni por la sociedad, ni por nuestros gobernantes, ni por las leyes, etc. La pregunta es,
dentro de una constituyente, ¿cómo se garantiza la mayor cantidad de representatividad? Si, por ejemplo, cuando hablamos de un grupo como los LGBT o cuando hablamos sobre grupos como los laicos, o sea, ¿cómo realmente se representa si al final podría imaginarme un representante LGBT versus 5 representantes de distintas iglesias? ¿Cómo entonces hay realmente representatividad si no se está en cantidades, o sea, si no se ve cantidades numéricas, sino representante de movimiento, por ejemplo? Me parece muy valiosa sobre la representatividad. ¿Qué tiene que decir, profesor? Eso es un tema de democracia, por supuesto, ¿no? Básicamente, habría que regular el tipo de constituyente que queremos convocar. Por ejemplo, yo sería partidario de una constituyente, si fuera la que no es paralela, para llamarlo de alguna manera y no entrar en otras definiciones, que fuera, digamos, de unos 100 diputados, donde la mitad fuera de partido y la mitad fuera de independientes. Y pudiera regularse también lo que tú planteas, que sea sectorial, con representantes sectoriales, representantes de los trabajadores, de los campesinos, de los profesionales. Una constituyente realmente participativa debía darle la oportunidad, y entiendo tu preocupación, a muchos sectores que pudieran verse excluidos, a las minorías étnicas, las minorías indígenas, a los LGTB. Todos tienen derecho en democracia a expresar y a formar parte de ese gran movimiento que es la constituyente, que es una forma de construir lo que ahora se denomina un nuevo patriotismo constitucional. La patria ahora va a ser la que nos identifica con la Constitución que a todos nos damos en democracia. En breves segundos para replicar acá que me tengo que ir al cambio. Es que yo soy una persona que cree en los votos. Yo no creo en eso de que a porque es de esto, hay que asegurarle eso. Que vaya a una elección. Que se garantice que todos puedan ir a una elección. Pero esto no se puede convertir en un desorden. De que son 60, como lo conversamos antes, bueno, 50% de partido y 50% de no partido, porque así está el país dividido. Pero para poder ser candidato de los que no son de partido, deben llenar ciertos requisitos, porque si no tendríamos 200.000 candidatos. Y yo creo que estas cosas tienen que ser con orden. Y que vaya el que tiene los votos, no nada más porque le vamos a garantizar a la gente las participaciones. Porque si no a eso vamos, que los indígenas y todo, ¿cuánto vamos a hacer? Profesor Bernal, brevemente. Yo solamente quería traer como analogía que tenemos que abrir un poco la perspectiva y la mentalidad. No podemos quedarnos en este vuelo de gallina. Cuando Gandhi luchó por la independencia en la India, no sé cuántos dialectos y cientos de idiomas y cientos de etnias y cientos de mil creencias, pero se unieron frente a la necesidad de liberarse del dominio británico, del imperio británico. Tenemos que unirnos para el cambio, porque este país si no cambia se hunde y no va a haber entonces representación de nadie. Unirnos para el cambio. Me voy con esto al cambio, para publicidad. Precisamente cuando regresemos entramos entonces en los cambios que hay que hacer en los diferentes órganos del Estado. Volvemos con esto y más. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, y para acompañarnos en el resto de Tú Decides se une a este interesante panel la abogada Indira Polo. Me gusta siempre tener la opinión desde la perspectiva de una mujer, por eso está acá con nosotros. Ella es abogada de profesión, cuenta con una maestría en comercio internacional con énfasis en propiedad intelectual y es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados. Me agrada que esté con nosotros, Indira, gracias por acompañarnos. Decía yo que en este bloque íbamos a entrar en materia sobre los cambios a los órganos del Estado y el CUCO ha propuesto pasar de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencialista para lograr esa anhelada contrapeso entre los órganos del Estado. ¿Qué beneficios trae esto y en qué consiste básicamente? Sí, muchísimas gracias por tu invitación. Mira, tenemos actualmente un sistema totalmente presidencialista donde el presidente tiene el control de todo. Yo creo que es hora de que no tenga tanto poder el señor presidente.
cualquiera que sea, el que está y el que viene. En este momento, toda la estructura del gobierno ha colapsado porque no puede ser que el presidente ponga a los magistrados, al contralor, a todos, entonces tiene un control absoluto en todos los órganos del Estado, en todas las instituciones. Y creo que es el momento de que la constituyente, este proceso de constituyente, pida que se cambie este sistema. Pero esto lo cambiamos gracias al pueblo. El pueblo es el que decide. No es el movimiento de Ciudadanos Unidos por la Constituyente quien lo va a decidir. Nosotros estamos proponiendo pequeños marcos conceptuales para que el que lo decida es el pueblo. Ahora bien, en este sistema semipresidencialista, le doy la palabra a usted, profesor, porque pasan varias cosas curiosas. Una, desaparece el vicepresidente y existe entonces un presidente y un primer ministro, al estilo así muy europeo. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, primero a matizar por qué es la necesidad del cambio, ¿no? Y tenemos un presidencialismo donde el presidente domina el presupuesto general del Estado, donde el presidente domina los estamentos de la fuerza pública, donde el presidente controla los nombramientos de todas las altas autoridades del Estado y tiene la llave de la planilla, que ha crecido en más de 50.000 trabajadores durante estos años, y finalmente domina la agenda de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este periodo constitucional? Como en tantos otros, que el presidente no tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa con el presidencialismo cuando el presidente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional? Hace dos cosas, como Fujimori, la cierra, o como los presidentes en Panamá, la alquila. Y eso, aunque suene fuerte, es un poco la realidad institucional que hemos vivido en estos últimos años. ¿Qué planteamos nosotros entonces? Buscar un mecanismo probado, que es el semipresidencialismo francés, que existe en más de 40 países, que distribuya de manera más democrática el poder, no solamente entre los órganos fundamentales legislativos, ejecutivo y judicial, sino incluso dentro del propio órgano ejecutivo. El poder, nos enseñaron los franceses, se democratiza separándolo, pero también se democratiza compartiéndolo. Entonces creamos la figura de un presidente que es elegido directamente por el pueblo y de un primer ministro que es escogido por el presidente, pero que depende su permanencia en el cargo de el apoyo de la mayoría parlamentaria. Entonces tenemos una especie de control intraorgánico. Dentro del mismo órgano, hay que recordar, mi estudiante de Derecho, que los romanos crearon, ¿verdad?, los dos cónsules en la antigua Roma, donde uno tenía un poder de veto sobre el otro. Entonces, en este sistema es más democrático porque impide que se den esos conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, porque hay esa conexión entre el primer ministro y la asamblea. Pero también esto permite, ¿verdad?, oscilaciones de poder entre un presidente que no tiene la mayoría. Cuando el presidente no tiene la mayoría, gobierna el primer ministro. Ok. ¿Qué pasa entonces en el escenario de la segunda vuelta electoral? ¿Ustedes proponen una segunda vuelta electoral para el caso presidencial al menos? En lo personal, porque no es una propuesta, estoy de acuerdo con una segunda vuelta electoral. En otros países funciona y funciona muy bien. Todo aquel que no haya obtenido una mayoría del 50 más 1, o en otros países del 40%, siempre y cuando al que esté en segundo lugar tenga una diferencia de más del 10%, para que el que llegue a ser presidente de ese país, independientemente con el sistema que después se escoja para gobernar, vaya con un grado de participación, de apoyo de la ciudadanía. Tenemos casos en la historia republicana que los presidentes llegan con un apoyo de menos del tercio de la población. Y entonces ahora se da la situación de que por esos mecanismos electorales el presidente tiene un apoyo muy magro, pero tiene un gran apoyo en la Asamblea Legislativa, lo que le va a permitir gobernar. Pero si los votos fueran consecuentes presidenciales con legislativos, él tendría
una minoría en la asamblea y no podría gobernar, lo que le lleva a hacer lo que dijo el profesor Adame, a comprar o alquilar o hacer consenso. Y como aquí parece que la palabra consenso desaparece del vocablo de los que gobiernan y prefieren comprar o alquilar, entonces vamos a tener un sistema de gobierno para los panameños de corrupción. Y eso es exactamente lo que este país ya no soporta más, corrupción. Ahora que usted aborda el tema de los diputados, no porque dijo corrupción, no me metan en problemas, ¿qué cambios puntuales proponen ustedes en la forma en la que son electos los diputados del país y qué posibilidades cabe de que a través de esta reforma se implemente que no sean elegidos al mismo tiempo, es decir, en mitad del periodo, en fin? ¿Qué han propuesto sobre la elección de los diputados? Bueno, estamos proponiendo que se cambie de circuitales a municipales y provinciales. Entonces, aparte de eso, también quitarle la no reelección, porque actualmente hay un vacío. En la Constitución te establece que los diputados no se pueden reelegir, pero a la vez se está haciendo. Entonces, quedamos en un vacío y yo creo que ese es uno de los puntos que hay que mantener y que poner fijo en la Constitución, porque la Constitución te establece claramente que los diputados son electos por 5 años. Ahí no te está hablando de que los diputados pueden ser reelectos, pero la práctica ha hecho que estos diputados se reelijan y hay diputados que tienen 30 años. 25 o 30 años. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros queremos establecer y que los ciudadanos lo aprueben y lo decidan. ¿Serían provinciales y nacionales? ¿Esto implica que 2 cámaras? ¿Cómo es esto? ¿Una sola asamblea? ¿Cuál es el cambio puntual allí? El cambio actualmente tenemos circuitales, entonces ahora serían municipales y provinciales, que serían las 2 cámaras legislativas, ¿no? Provinciales. A ver, Sí. bueno, fundamentalmente el órgano legislativo tiene que ser transformado profundamente. En primer lugar, el sistema circuital lo que ha potenciado es que los intereses localistas de capilla sean los que prevalezcan sobre los intereses nacionales. Así que el primer cambio es crear una asamblea integrada en una parte muy importante de los diputados por diputados que representen el interés nacional y dar la oportunidad a los diputados provinciales también, eliminando los circuitos. ¿El provincial no sería lo mismo que el representante o el alcalde? No, porque los intereses son mucho más globales. Porque hoy pasa una realidad, que el diputado es visto por la población como un representante a gran escala o el representante con más platita o más presupuesto. Están allí, se supone, para ejercitar, para hacer leyes, claro, pero realmente con esto de las partidas terminan haciendo lo mismo que el representante. Creo que hay confusión en los roles mismos. ¿Cómo no va a ocurrir en estas 2 cámaras que ustedes proponen? Porque ellos van a representar las provincias y a la nación, pero no van a manejar fondos. Okay. Nosotros somos partidarios de que el financiamiento de los partidos sea totalmente por parte del Estado, de las campañas, excluir el dinero privado de las campañas, es un tema fundamental para poder modernizar el Estado, establecer condiciones rigurosas, porque el diputado que maneja fondos, más allá de los que se usan para el funcionamiento de la Asamblea, pierda su cargo, que no puedan gestionar nombramientos, que exista revocatoria partidaria y popular de mandato para todos los cargos o para para todos los diputados. Para los diputados. Okay. Y bueno, para los representantes, y eso se complementa con una descentralización, lo que a usted le preocupa, ¿verdad? Son los representantes los que deben ejecutar los fondos de las comunidades. No cabe, los diputados son para legislar en interés nacional. Los representantes, con una descentralización eficiente que no se ha hecho, con una regulación rigurosa del traslado de competencias, porque lo que hicimos fue trasladar fondos y no trasladar las competencias. Los alcaldes, los diputados no manejan la basura, el transporte, los servicios públicos. Todo eso debería desconcentrarse, ¿verdad?, en una democracia descentralizada, que es lo que también se plantea. ¿Qué sistema de gobierno, de qué país se asemeja al que ustedes quisieran plantear para hacernos una mayor idea? Bueno, ¿de Europa, alguno en particular? Básicamente en América Latina, en Ecuador hay un gran sistema de descentralización del Estado, ¿no? Los españoles también tienen un modelo muy eficaz
de gobiernos locales. Ok. Lo que hay que transformar es el aparato legislativo para que se dedique a las funciones fundamentales de supervisión y de control y de legislación, que son las que le corresponden, porque ha habido una distorsión Esto no fundamental. hace que ¿no? pierdan su autonomía sobre la ejecución o la aprobación del presupuesto, por ejemplo. Claro, hay que cambiar la manera como se aprueba el presupuesto. Hoy por hoy, el presidente tiene total decisión de los cambios presupuestarios. La Asamblea no puede aumentar partidas, la Asamblea no puede incrementar los gastos, la Asamblea no puede dedicar alguna partida en especial para algún gasto en especial sin la aprobación del gabinete. Eso es totalmente absurdo en una democracia moderna. Y el presupuesto del canal no lo puede tocar. Eso es una autarquía también que hay que revisar. En democracia, el órgano del Estado que representa al pueblo debe tener la potestad de revisar, de modificar cualquier tipo de situación presupuestaria. Bueno, definitivamente es un tema muy amplio, todos los cambios que deberían sufrir los diferentes órganos del Estado. Al regresar vamos a seguir hablando un poco más del tema y las conclusiones finales de este panel en torno a una nueva Constitución. Volvemos con más. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, y llegamos ya a la parte final de Tú Decides. Por supuesto, estamos listos para escuchar las conclusiones de nuestros panelistas y muchas más preguntas de lo que pudiese cambiarse camino a una nueva Constitución. Vamos a pasar de inmediato con las preguntas del público. Mi nombre es Emady Ponce y la pregunta que tengo es, el tema de no a la reelección sería con todos los cargos a elección popular. Indira. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, es para diputados, para representantes y evidentemente para presidentes, porque ya sí está contemplado en la Constitución y no se permite la reelección. Para diputados tampoco lo establece la Constitución, como había manifestado anteriormente. Sí lo establece nuestra Constitución actual, que los representantes se pueden reelegir, pero nuestra petición es que no haya reelección para ningún cargo. Radical esa postura del Cuco. Ninguno se reelige. Y hay que agregar a los alcaldes. A los alcaldes también. Ahí está. Vamos entonces con más del público. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Torres. Mi pregunta sería, ¿cómo podría automatizar la alcaldía, el gobierno, para que la alcaldía trabajara mejor? Lo que hablábamos precisamente sobre el tema de la descentralización para hacer a las alcaldías más productivas. ¿Cómo se logra esto? Definitivamente que los alcaldes ahora que van a poner con más énfasis en ejecución el tema de la descentralización, van a tener los dineros necesarios para desarrollar su circunscripción distrital. En ese sentido, deben estar en armonía y colaboración con los representantes de corregimiento para ejecutar no los programas que ellos quieren, sino los programas que quiere la ciudadanía. De esa forma, entonces, tendremos distritos con más felicidad, distritos con más armonía y ejecutando obras que la comunidad quiere y necesita, no obras que el alcalde quiere hacer, sino las obras que la comunidad necesita. Seguimos con más del público. Ok, yo tengo otra pregunta. Buenas noches. Bueno, la pregunta sería, actualmente ya está trabajando la Concertación Nacional en base a las reformas que quieren presentar, ya sea al nuevo gobierno, al presidente electo y demás. Mi pregunta sería, ¿cómo el ciudadano podría hacer, ya sea si está en contra de lo que está haciendo la Concertación o tan siquiera para apoyar al Cuco, cómo podemos hacer para participar, para, por ejemplo, apoyarlos en esta iniciativa de una constituyente, e inclusive cómo podemos hacer o cuál sería el procedimiento que propone este movimiento para que al final yo pueda, por ejemplo, participar de la misma constituyente per se, o sea, cuando ya esté en el proceso de constituyente en caso de que llegue a pasar. Profesor, ¿cómo le apoyan? Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que tendría que decirles es que se incorporen al movimiento Ciudadanos Unidos por la Constituyente en la búsqueda de las firmas que requerimos para concretar esa tan anhelada Asamblea Constituyente convocada por los sectores populares. Y en su momento, entonces, cuando logremos esa meta, influir para que la regulación que tiene que dictar el Tribunal Electoral, si es el caso de la constituyente paralela, que es la que estamos ahora mismo impulsando, contemple también una participación activa de ustedes.
Así que los invitamos a ayudarnos y a apoyarnos en este gran esfuerzo de transformar el Estado panameño para tratar de corregir la impunidad, la corrupción, el deterioro institucional. El país requiere de una transformación profunda. Estos escándalos que han producido esta crisis institucional han creado la necesidad histórica y postergable de que nosotros nos dotemos de una nueva constitución. Pero para eso lo necesitamos ustedes, los jóvenes. Sí, mira, es que él preguntó también cómo hacer para participar de la concertación. El tema es que la concertación es un grupo elitista y cerrado. Está creado por ley de la República. Sus miembros son fijos, a menos que, por ejemplo, tú quieras intervenir a través del Colegio Nacional de Abogados, que tiene un asiento. Pero tú no puedes llegar ahí, tocar la puerta y decir, yo quiero participar, porque no te lo van a permitir. Pero creo que más bien era apoyar al cuco, me parece. ¿Cómo respaldar? Yo voy a agregarle algo a esto. Efectivamente, la concertación no hay cabida, ahí no hay participación ciudadana. El cuco lo que promueve es una participación ciudadana donde esto es un proceso constituyente en la cual se le invita a todos los ciudadanos porque nosotros somos incluyente, no excluyente. Y como se había dicho hace un momento, es la participación de todos los grupos sociales, políticos, etnia, de todos. No es un grupito elitista, como bien lo dijo Toto, sino todo lo contrario. Se le invita a ustedes, a los presentes, a los televidentes, que nos apoyen, porque el cuco no tiene nombre de que pertenezca al grupo que estamos aquí, sino a los ciudadanos. Y nosotros queremos una mayor participación ciudadana por el bien de la nación para tener una nueva constitución, un nuevo pacto social que es de urgencia notoria lo que se requiere en este momento. El país lo necesita. Gracias, Indira. Vamos con la última pregunta del público. Buenas noches nuevamente. Mi pregunta es, ¿cuál sería el escenario que pudiera vivir el país si se aprobara en vez de la constituyente lo que sería el referéndum? O sea, perdón, lo que sería la reforma, disculpe. Válido. ¿Qué va a pasar si se hace una nueva reforma a la Constitución? Para mí va a ser un retrato de lo que ocurrió en el año 92. Cuando llegó a la Asamblea el paquete de reformas que proponía el Ejecutivo, cada diputado pensó que era un constituyente y comenzó a hacer artículos. Después vino el debate, tuvieron que someterlo a debate ellos, los parcheros, y en ese momento no nos llamábamos cuco, nos llamábamos freno, y me honré en presidir también ese grupo. Y el resultado en noviembre del año 92 fue 3-1. La población mayoritariamente votó que no a las reformas. Igual va a pasar ahora, ¿por qué? Porque los más conceptuales vamos a ir a decir que no porque eso no es lo que queremos. Pero otros, y así hay que hablarlo abiertamente, van a aprovechar el momento para decirle no al gobierno. O sea, que ese proceso tiene un final, que es octubre del próximo año. Y de ahí entonces vamos a que el presidente electo Cortizo haga válida su promesa de que si el referéndum no era aprobado, entonces él iba a convocar una asamblea constituyente. Entonces prepárense para votar que no ese día para ver si el señor llama a la constituyente. Ese es su vaticinio. ¿Cabe, aunque sea la mínima posibilidad de ver a ambos grupos discutiendo sobre la Constitución Nacional? Por supuesto, si tú nos invitas aquí con los parcheros, nosotros vamos a venir. Nosotros nos apuntamos desde ya y te pedimos que los invites. Mesa de la concertación. No quieren ir a debate. Y más que todo es que no necesitamos una reforma, necesitamos una constituyente, y el sentarnos con las reformas sería avalar lo que ellos están diciendo. Nosotros necesitamos una constitución nueva, no se necesita un parche más. Entonces estaríamos hablando de que apoyaríamos en parte una reforma cuando el sistema, la constitución ya colapsó. ¿Sabe qué no me dijeron, profesor, para que usted finalice con esto, qué pudieran cambiar brevemente en el sistema judicial? Porque es macabro cómo están interrelacionados los órganos en los nombramientos y el juzgamiento mutuo. Para finalizar con eso, por su parte. Claro, yo creo que es fundamental una reforma profunda del sistema judicial. En primer lugar, hay que separar el aspecto administrativo de selección y administración de los recursos humanos del aspecto de la impartición de justicia. Hay que crear un Consejo General del Poder Judicial que se encargue de ese aspecto administrativo, de la carrera judicial propiamente tal,
con independencia y sin cooptación, y unos tribunales que se encarguen de impartir justicia de manera eficiente y oportuna como lo reclama la ciudadanía. Y en otro aspecto es transformar también el sistema judicial creando un tribunal constitucional. Panamá requiere un tribunal constitucional para que la justicia que hoy coincide en la Corte Suprema tenga una última instancia que con la capacidad de supervisar el ejercicio de las funciones judiciales por parte de los órganos inferiores de la Administración de Justicia. Eso sería otro aspecto importante para cambiar. Y lo otro también, el procedimiento de selección de los magistrados, claro, que a mi juicio el presidente monopoliza el nombramiento de todas las altas autoridades. Imagínense, hoy por hoy el presidente va a elegir en el próximo periodo 6 magistrados de la Corte, 5 miembros de la Autoridad del Canal, 2 miembros de la directiva de la Caja del Seguro Social, un miembro del Fondo de Ahorro de Panamá. Estamos en una verdadera crisis de gobernabilidad. Aquí no hay democracia. Tenemos que revisar profundamente la manera como se eligen a los magistrados. Y me faltaba 5 magistrados nuevos del Tribunal Constitucional, porque ellos también están proponiendo crear un Tribunal Constitucional. Quizá uno de los pocos temas donde coincidimos. Bueno, ahí está entonces. Yo con el reto que ustedes han lanzado y sus conclusiones le pongo punto final a Tú Decides. Muy agradecida con los Ciudadanos Unidos por la Constituyente por estar aquí con nosotros compartiendo con universitarios, con profesionales de diferentes áreas del país preocupados por este gran tema de debate nacional que va a ser una nueva Constitución. Lanzo entonces el reto. Ya he escuchado al Cuco, quiero escuchar ahora a los representantes de la Mesa Nacional de la Concertación por el Desarrollo para que vengan aquí y también planteen sus propuestas. Lo importante es ampliar el debate. Con esto le ponemos punto final a Tú Decides. Yo le digo entonces a usted hasta una próxima edición. Nos vemos.